Arieta, enhorabuena por tu victoria en la 38ª edición de la Vuelta a Castelló. Buenos días, te has llevado además de la general 2 etapas, entre ellas el trofeo Peñagolosa. Hoy has recibido ataques de tus rivales en el desierto de Las Palmas. ¿Cómo te has sentido y hasta qué punto has visto peligrar el maillot amarillo del líder de la Diputación de Castelló? Gracias, y bueno, sí que ha habido ataques por parte del segundo en la general, pero me he encontrado muy bien y luego he tenido a un equipo muy fuerte que me ha ayudado en todo lo que han podido y gracias a ellos también he podido conseguir la general. Coges el testigo de tu compañero Eugenio Sánchez. ¿Qué significa para ti esta victoria y también para tu equipo? Pues muy felices y muy contentos de poder haber conseguido esta victoria. Un poco la primera vuelta del año y para mí mi primer año de sub-23, o sea que muy contentos todo el equipo. Como has dicho, primer año sub-23, solo tienes 19 años y ya has ganado carreras de un día en la categoría sub-23, ahora consigues tu primera vuelta por etapas. ¿Cómo te describirías como corredor? Pues bueno, describirme, o a mí me gusta pues la montaña o más los puertos, así que más escalador diría que otra cosa. Y para acabar, ¿a quién le dedicas esta bella victoria? Bueno, pues se la dedico a mi familia, que siempre está ahí, y luego al equipo que ha estado en todo momento ayudándome. Muchas gracias, Igor, y enhorabuena por tu victoria. Gracias.